Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Géminis, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Géminis, con el trabajo, como siempre. En lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Géminis, con lo laboral. Y Géminis, ¿tienes una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Géminis, que sí estáis trabajando. ¿Tenéis opción de cambio dentro del trabajo o tenéis esa opción de elegir dentro del lugar, de elegir un cambio dentro del lugar del trabajo? Sí. Pero yo te voy a decir una cosa, Géminis. Pienso, por lo que estoy viendo, que ese cambio no sería positivo para ti. ¿Bien? Los Géminis que no estáis trabajando, veo cómo en unas 2 semanas aproximadamente tu suerte va a cambiar. ¿Bien? Te veo como muy desanimado a día de hoy, pero si esperas 2 semanas vas a ver cómo tú vas a iniciar un trabajo. Te veo firmando un contrato. Estarás un tiempo en este lugar, alrededor de unos 4 meses aproximadamente. ¿Por qué estarás este tiempo en este lugar? Porque al final no te gustará el horario que te va a tocar. Pero también te digo que en el momento que tú decides irte es porque tú tienes otra opción, ¿vale? De trabajo. Géminis, que tenéis un negocio. Hay una persona que ha cambiado mucho como el funcionamiento de tu negocio, ¿bien? Entonces, yo lo que veo que tú tienes que llegar a un acuerdo con esta persona y sacar esta persona de tu negocio. Pero hay que llegar a un acuerdo. ¿Bien? Porque si no, esto te podría llevar a tener grandes pérdidas en un futuro. Géminis? Vamos a seguimos, mi queridísimo Géminis, con tu economía. Vamos a ver, Géminis, y tu economía. Los caminos están abiertos a nivel económico. Géminis, que estéis esperando un dinero que se te debe relacionado con una vivienda o algo por el estilo, y los que no estéis esperando, dicen las cartas que está de como que vosotros tenéis una ganancia o se os devuelve algo relacionado con una vivienda, dice que esto sale dentro de 2 meses. O sea, dice que esto saldrá. Veo que esto sale dentro de 2 meses aproximadamente. Géminis, que estéis esperando otro tipo de dinero. Comienza un proceso. Si tú estás decidido a comenzar un proceso relacionado con tu salud o algo por el estilo, es buen momento. Podrías tener una seguridad económica en un futuro por temas de salud. Muchos de vosotros dicen las cartas. ¿Bien? Vamos a seguimos. Mi queridísimo Géminis. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Géminis que estáis solteros. Géminis, que estáis solteritos, os veo muy indecisos. Por un lado queréis comenzar algo nuevo, por otro lado tenéis mucho miedo a la decepción. Pero sin embargo yo veo, Géminis, que inconscientemente yo creo que estáis esperando algo relacionado o similar a una vivencia del pasado o a una relación del pasado. O sea, ¿podría ser este el mayor bloqueo que tú tienes a nivel sentimental? Géminis, las cartas dicen que posibilidad de tener encuentros o tener un contacto con una persona del pasado. Dice que existe esa posibilidad, pero que esta persona del pasado en este momento está con alguien más. O sea, que esto se convertiría en un gran desafío en tu vida. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Géminis, que estáis solteros.
¿Ves? Aquí sale Géminis el contacto con esta persona del pasado, ¿eh? Sale muy, muy, muy marcado. Dice que esto sería, si llegarais a algo, hay mucha diferencia en lo que tú viviste en el pasado con esta persona. Esto sería oculto, ¿bien? Y esto sería algo que no podría avanzar, Géminis. Aquí lo están dejando bastante claro, ¿eh? Lo que pasa es que es algo que entra con mucha fuerza, ¿bien? O sea, se puede vivir esa pasión con esta persona, sí, pero que tengas claro que es una persona que tardaría mucho tiempo en tomar decisiones, ¿bien? Aunque tengo que decir que en el caso de los que esta persona esté, en el caso de que esta persona esté a día de hoy ya en una relación formal, o casado o casada, aquí sí dicen las cartas que habría una separación, pero no por parte de esta persona con la que tú te vas a contactar, sino por parte de la persona de su pareja, por parte de su pareja. A ver si me explico. Entonces, independientemente de que esta persona se separe o no se separe, yo realmente no te veo teniendo una relación seria con esta persona de cara a futuro, ¿bien? Entonces, es una etapa de tu vida que tú vas a vivir con esta persona hasta que llegue alguien en un futuro relacionado con lo laboral. Esta persona que llegaría en un futuro relacionada con tu ámbito laboral, dice, sí podría cambiarlo todo. Pero sí dicen las cartas que sería un proceso muy lento. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis, que estáis solteros. Una reunión o festejo familiar podría cambiar tu vida también, Géminis, así lo dicen las cartas. Podría cambiar tu vida y dicen que esto podría ser dentro de 3-4 semanas aproximadamente, y quiero que esto lo tomes como fecha, ¿vale? Personas con las que tú tendrás contacto, aparte de esta persona relacionada con el pasado, le sale otra persona pero que está en el exterior, que está en otro lugar. Pero sí me sale movimiento por parte de esa persona a tener un encuentro contigo, aunque en este caso esta persona yo no veo que sea alguien importante en tu vida. Yo como persona importante en tu vida te diría cuando llegue esta persona relacionada con lo laboral. Bien, si todavía no ha llegado, que tienes que vivir esta etapa con esta persona del pasado, que esta persona se va a separar, pero que aún separándose no te va a ofrecer esa relación estable. Entonces llegará un momento en el que tú dejes entrar a esa otra persona y ahí es cuando cambiaría todo, ¿vale? Vamos a ver qué más. Géminis, que estáis solteros. ¿Ves? Aquí reflejan un poquito o confirman un poco lo que en un principio estábamos viendo. Por un lado quieres una relación, por otro lado no quieres. Pero no, el lado del que no quieres, aparte de que tú vives esperando a alguien del pasado inconscientemente, o relaciones similares a las que has tenido en el pasado, también hay influencias de personas cercanas a ti. Entonces, esta parte también influye bastante, Géminis, a la hora de dar paso en tu vida, ¿eh? Vamos a seguimos. Mi queridísimo Géminis, ahora sí, con los que estáis casados, en convivencia y no. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Géminis, casados en convivencia y novio. Te veo con cierta preocupación. Hay una preocupación sobre algo, Géminis. Entonces aquí lo que dicen las cartas es que uno de los dos tiene la necesidad o va a tener la necesidad de liberarse de algo.
Cuando uno de los dos comienza a cambiar de actitud porque tiene la necesidad de liberarse, dice, es porque realmente no sabe si quiere estar en esta relación o no. No tiene clara esta relación. Entonces, cuando esto suceda, Géminis, yo te diría, no pierdas tu tiempo esperando a saber qué pasa realmente, porque no vas a saber qué es lo que pasa. Entonces, esto te generaría muchísima frustración en esta historia, ¿vale? Como siempre os digo, no en todos los casos va a ser igual, no a todos os va a pasar esto, y los que no os sintáis identificados con la lectura, pues siempre os animo a que miréis este signo solar, ascendente y demás, ¿bien? Vamos a ver qué más. Géminis, casados. En convivencia y novio. También tengo que decir que esta duda que se avecina de uno de los dos es algo que te va a resonar a una historia del pasado, una persona que ya estuvo de una manera o de otra metiéndose en vuestra vida, ¿no? Entonces, pero claro, aunque esto resuene, no vais a tener la claridad que en su momento tuvisteis, porque aquí hay un momento en el pasado en el que sí teníais claro qué era lo que está pasando, pero ahora no lo vais a tener claro. Comienza una inestabilidad en la relación por la llegada de personas del pasado. Te voy resumiendo, Géminis. Uno de los dos comienza a alejarse poco a poco y a tener menos comunicación en la relación, ¿vale? Y a partir de aquí es cuando comienza la incertidumbre. Pero habría una ruptura, vamos a decir, una ruptura entre vosotros. No te puedo hablar de una ruptura. Yo lo que sí te puedo decir que se va a vivir una mentira, en cierto modo, va a haber un engaño verbal, vamos a decirlo así, porque yo lo que veo es un engaño verbal. Yo no veo un encuentro físico entre esas dos personas. ¿Por qué? Porque hay muchísima distancia entre ellos. Pero también tengo que decir en este caso, oye, hay que ver aquí qué tipo de debilidad tiene tu pareja o tú hacia esta persona, porque es una debilidad grande. Y si existe esta debilidad tan grande, es porque no se ha superado esta historia. Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Géminis. Casados en convivencia y novio. Comienzas a ver a tu pareja debilitado y debilitada. Comienzas a ver a tu pareja preocupado. Comienzas a ver a tu pareja con el autoestima baja. Y tú dices, ¿qué pasa aquí? Pues esto es lo que pasa con interacciones con personas cercanas. Igual tengo que decir que esto es que esto va a pasar durante un pequeño periodo de tiempo. Bien. Tengo que decir que para los que no hayáis formalizado vuestra relación, independientemente esto suceda o no suceda, tú a finales de año estás teniendo un mayor compromiso con esta persona con la cual estás. O sea que entiendo que esto es totalmente pasajero, porque yo en un futuro estoy viendo
un compromiso para vosotros. Entonces, esto es una prueba más en la relación, por supuesto que sí. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Géminis. Casados, en convivencia y novios. Casados en convivencia y novio, dice, no busques respuestas en alguien que realmente no te va a dar la respuesta que tú necesitas. Esto te lo dan como consejo las cartas. Tampoco te dejes guiar de los consejos que te den la gente del exterior. Solo tú puedes tomar la mejor decisión en este caso. ¿Bien? Así que esto ya cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguimos, mi queridísimo Géminis, ahora sí con tu mensaje especial del amor. Vamos. Géminis, y tu mensaje especial del amor. Te dice, Géminis, es el momento de que algo renazca en su vida, ¿no? Pero no solo tiene que renacer algo, aquí no hablan a nivel sentimental, dicen, es momento de que algo renazca en tu interior. En el momento de que esto renazca, dice, los caminos del amor los vas a ver abiertos para ti, o vas a tener más claridad en tu vida sentimental. Vamos a seguir, mi queridísimo Géminis, con tu salud, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, Géminis, buenas noticias para muchos de vosotros, recuperación, avances, buena salud, ¿eh? Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Géminis, con ese mensaje general. Tu mensaje general te dice, Géminis, si quieres que tu vida cambie, lo primero que tienes que hacer es cambiar tú mismo. Cada uno que lo aplica a su historia, el número 31 para esta semana, Géminis. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo video.